Hoy les vamos a enseñar cómo está organizada la tabla periódica que conocemos hoy actual, pero primero empecemos por lo básico. En 1860, Auguste Kekulé convocó el primer congreso para organizar la tabla periódica y para unir todos los científicos que tenían ideas, así dieron ideas y al final Mendeleev fue nombrado el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque él fue lo que organizó la tabla periódica que conocemos hoy. Pero en 1905, Alfred Werner, que él organizó la tabla periódica que conocemos hoy actual, que es esto, gracias a la ley de Henry. Eh, ¿Qué información encontramos en la tabla periódica? Pero primero, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una tabla que organiza los elementos, sus propiedades y sus propiedades químicas y físicas que contiene. Y ahora sí, ¿qué información encontramos en la tabla periódica? La tabla periódica encontramos información de los 18 elementos que conocemos hoy actual y conocemos su símbolo químico, una o dos letras que contiene cada elemento que muestra aquí. Representa el elemento, por ejemplo, la C, significa carbono, o el Hg, que significa el mercurio. El número atómico es los que ordenan 1 al 118. Este valor es clave para determinar un orden de este valor porque en la tabla y también contiene la masa atómica que indica el promedio de los átomos de ese elemento y el peso promedio de los elementos de ese elemento es un dato esencial para realizar cálculos químicos. Y también en cada elemento trae su punto de ebullición, que significa que es la temperatura donde un sólido pasa a líquido. Y también encontramos electrones de valencia, que es la capacidad de cambiarse a otro elemento, o también que es el electrón más lejano de la capa del núcleo. Y también en la tabla hay algunos símbolos que no coinciden con el nombre. Por ejemplo, que en el MD, que está en su número atómico, que es 101, que dice MD y no coincide. ¿Y por qué se preguntarán? Porque en ese momento algunos científicos fueron nombrados en el nombre del elemento. Por ejemplo, el MD, como estaba diciendo, fue nombrado a Mendeleev, el padre de la tabla periódica. Y también en cada elemento trae su densidad y su, y su electrón. Y también tenemos en la tabla periódica que están organizadas de los metales y los no metales y los metaloides. Por ejemplo, en los no metales lo encontramos de este lado, tiene como una línea negra de este lado. Son no metales y también aquí hay un pequeño elemento que no es no metal también. Y aquí debajo de esta línea tenemos los metaloides que se encuentran desde aquí, pero los metales son todo esto que encontramos desde aquí. Y, y los metales son un sólido a temperatura ambiente y también forman muchos iones y, y se encuentran a la parte izquierda. Y los no metales son los, son los sólidos o gaseosos o líquidos. Son malos conductores de electricidad y, y producen iones negativos y son malos conductores de calor y etcétera. Y los no metales los encontramos a la par, principalmente a la derecha. Y los metaloides poseen un brillo metálico y son semiconductores de electricidad, y etcétera, y forman una especie de
escalas. Y también en la tabla periódica encontramos columnas y familias o grupos o periodos. En este caso tenemos 7 periodos que los contamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No son 7. Y los que están aquí abajo, estos dos, ¿ve? Se juntan con el 6 y con el 7, formando que aquí ya no tendríamos 18 elementos, sino ya tendríamos 32 elementos. Y también tenemos las columnas en grupos, que estos elementos quedan bajo del otro, comparten la misma cantidad de electrones en su última capa, lo que hace que tengan propiedades y comportamientos químicos muy parecidos. Y también tenemos grupos y familias como las columnas vertebrales, que los contamos de este lado aquí, tendríamos 18, y cada de estos elementos tienen una familia o un grupo, y dependiendo como lo que está aquí a la par aquí, se llaman alcalinos, y los que están de este lado alcalinoterios, y sucesivamente cada quien trae su familia. eh, Algunos se llaman, de este lado se llama escunderio, del otro titanio, y el otro valencia, y el otro cromo, y titanio, y magnesio, y cromo, y fierro, y cobalto, y níquel, y cobre, y zinc, y teroteos, y carbonoides, alcogenoides, nitrogenoides, halogenios y gases nobles. Y estos son los 18 grupos que tenemos. Y en resumen, se organizan así porque los elementos con características similares quedan agrupados junto a la misma columna, y, 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 y también la tabla periódica trae bloques que algunos se llaman la P, la D, la S y la F. Y esos iniciales tienen un nombre que, como la P es el elemento representativo, la D metales de intrazados, y las F metales de transición interno, y la S elementos representativos. Y estos son la clasificación que nos ayuda a identificar dónde se encuentran los electrones de mayor energía de un átomo. Esto gracias a Mendeleev por organizar la tabla periódica, y es padre de la tabla periódica por organizarla, y Alfred Werner por organizar a los átomos químicos en la estructura actual. Y en conclusión, la tabla periódica fue organizada para organizar los elementos químicos y físicos y sus propiedades, y la información de lo que traen los elementos, los no metales, los metales, los metaloides, la clasificación de los átomos, punto de ebullición y la densidad del número atómico, y el punto de ebullición, y las familias y columnas y periódicos, para entender y saber principalmente en la tabla periódica, sobre la organización de los elementos, gracias al científico de Mendeleev y Alfred Werner por organizar los elementos químicos estructurales hoy en actual, basándose en la ley de Henry Moseley. Y eso fue un resumen de la tabla periódica, o cómo está organizada. Espero que lo entiendan. Si tienen una duda, después me lo preguntan. Y gracias.